Muy buenas tardes. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, que tiene como título "Cómo transformar el aprendizaje a través de una nueva forma de evaluar en línea". Esperamos que todos estén en sus casas resguardados, siguiendo las indicaciones que nuestros gobiernos en nuestros países nos han indicado y que estemos listos para escuchar la conversación que hoy ha preparado para nosotros el doctor Fernando Señor, quien es el asesor internacional, docente, evaluador y facilitador de cursos en línea. Como hemos venido practicando en los eventos anteriores, para hoy también tendremos la colaboración de la doctora Estela Porto, quien es la gestora de conocimiento y aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo, y ella nos ayudará con unas preguntas formuladas para Fernando. Esta presentación durará alrededor de 15 minutos inicialmente y posteriormente les pediremos a ustedes que hagan sus intervenciones ya sea por el chat o abriremos también los micrófonos para que cada uno de ustedes en la medida que quiera participar lo haga de esta manera. Sin más preámbulos, entonces quiero darle la bienvenida a Fernando, confirmar si me estás escuchando. Fernando, buenas tardes, bienvenido y Sí, muchas gracias por participar en esta iniciativa. sí, buenas tardes. Escucho bien y veo toda la pantalla muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Estela, quiero confirmar si también nos escuchas, si estás por aquí. Hola Carolina, sí te escucho y quiero también dar las bienvenidas a todos. Gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces ahora mismo voy a darte los permisos de anfitrión, Fernando, para que puedas tomar el control de la presentación Muy bien. y nos puedas orientar con la sesión del día de hoy. Creo que ya tienes estos permisos. Si me quieres confirmar, por favor. Sí, a ver, dame un segundo. Give control, keyboard. ¿Estoy manejando tu presentación? Sí. Ya, entonces... Ahora mismo, si quisieras hacerle hacia adelante los slides, podrías hacerlo porque ya tienes los permisos desde acá. Ya, eso no lo veo desde acá ahora, perdón, pero estoy viendo la pantalla, más no. Ahí está, Ya. ¿no? Sí. Sí, sí, cambia. Ya. Pero entonces tú lo controlas, Estela, porque yo no lo veo. Creo que No veo tienes el que aceptar control. en la pantalla, Fernando, te habrá llegado algún mensaje que dice que puedes controlar de manera remota la pantalla. Debe estar en la parte superior de tu pantalla y lo único que tienes que hacer es aceptar. Si se complica, no te preocupes, desde aquí yo puedo seguir moviendo la presentación en la medida que me lo digas. Dice aquí, no, aparentemente sí tengo, pero no. Ahí ahora sí lo estás manejando tú. Ah, ya, ok. Sí, pero estoy moviendo. Ah, ya, a ver. ¿Sabes qué? Controlo tú porque normalmente como lo manejo yo desde acá con mi versión, pero tenemos cargada tu versión. Así que Sin problema. mejor avanza tú. No te preocupes y ya volvemos a esto. Ya. Perfecto. ¿Me puedes confirmar si estás viendo, por favor? Pero estamos viendo el PowerPoint. El PowerPoint. Ahora estamos en presentación. Perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, Muy bien. Sí, adelante. Fernando, ¿por qué no iniciamos con unas líneas ahí de introducción de ti y Sí. ya avanzamos, ¿vale? Sí, muy bien. Bueno, primero, antes que nada, gracias por estar presente. Todos tenemos cosas que hacer y sobre todo cosas en línea ahora. Está muy cargada la agenda de eventos remotos. Lo primero que quiero decir, más que nada sobre el contexto de lo que vamos a practicar más adelante, es que si bien nos encontramos en una situación para muchas instituciones en situación de emergencia, y hay cosas muy puntuales que se ven enfrentados a hacer y resolver por tener que moverse drásticamente al tema remoto. Hoy, claro, nos vamos a enfocar solamente de un pequeño aspecto que no da justo el tiempo para hablar de algo que es tan complejo como la evaluación, pero sí los quiero invitar que justamente la semana pasada hicieron una presentación en webinar sobre temas de acciones inmediatas para esta situación de emergencia de docencia remota. Lo pueden ver en mi página web. Así que dicho eso, solo espero que se encuentren bien, resguardados, como decía Carolina, siguiendo las indicaciones y que podamos hacer lo mejor posible dentro de estas situaciones. Y nada, con esto entonces la idea de entrar a conversar
un tema que es mucho más estratégico que tiene que ver y práctico también que el tema de evaluación. Pues entonces, Fernando, ¿por qué no empezamos en por qué evaluar y calificar en línea y explicar cómo eso es distinto de lo que hacemos en presencial? Claro, sí. Si puedes pasar a las próximas, porque hice un punteo, dado los tiempos, para ser mucho más eficiente. Pasa aquí. Ya, voy a mencionar estos puntos que elegí de tantos que se pueden haber. Primero es que el tipo de evaluación que uno hace en la forma presencial, claro, no se puede, en todas las disciplinas, se puede llevar a cabo de la misma manera. Claro, si uno hace un ejercicio, por ejemplo, de una redacción de un texto, o quizás manejar una hoja de Excel para disciplinas como de negocios, contabilidad, lo mismo uno lo puede hacer presencial o en línea. No obstante, hay muchas otras disciplinas que requieren un entorno de trabajo en medicina, en artes, en todos aquellos que hay una ejecución motriz también o de intervención, por ejemplo, una práctica en psicología, hay claves en la comunicación y en la lectura de una conversación que no se pueden traducir. Entonces, por lo tanto, hay diferentes tipos de evaluaciones y a su vez esto se magnifica cuando vemos diferentes tipos de disciplinas y las prácticas que hacen. Pero aún una forma más simple de evaluar, que es la más común, utilizada como una prueba escrita, sobre todo selección múltiples, presenta muchos desafíos en el entorno en línea, como algunos de estos punteos que incluye aquí. La autenticación, ejemplo, es el estudiante, que la pregunta que ocurre con mucha frecuencia, quien está respondiendo la prueba es el estudiante que corresponde en la clase. En una clase presencial, usted tiene a todos sus estudiantes en un espacio, en un local, a una hora determinada, usted los observa si están ahí, no están en otro lugar. En cambio, en línea no. Y para eso, claro, aparecen otro tipo de tecnologías para verificar un monitor que está viendo por cámara, que usted es la persona que está respondiendo, que tiene sus ventajas y tiene sus complejidades. También el resguardo de instrumento, o sea, el instrumento de evaluación. No es lo mismo usted repartir un documento a sus 20, 30 estudiantes o 40, dependiendo de los que tenga, en un espacio físico y usted entrega el examen y lo recoge, a la diferencia de usted distribuir una prueba en línea, que es como decir realmente, es como pensar la posibilidad de que el trabajo se lleve a cabo como el tipo de pruebas de libro abierto, que da lo mismo, porque usted no sabe si es uno, si son varios, si toda la clase está en línea contestando la prueba. Entonces, son desafíos que, por lo tanto, el entorno es totalmente diferente. Por sincronía, o sea, me refiero a que todo ocurre en un mismo momento. Aun cuando se dan pruebas, por ejemplo, una prueba a nivel departamento, que todas las secciones de una misma materia, por ejemplo, matemáticas o química, se ejecutan de la misma manera, a la misma hora, en diferentes salas en una institución. Bueno, eso ya no ocurre, porque usted entrega la prueba y aun si fuese al mismo tiempo, es difícil administrar que eso se lleve a cabo de forma en línea. Y finalmente el tema de individualización del desempeño, que tiene que ver también con la autenticación, cómo resguarda, cómo valida uno que el estudiante es, al igual como cuando se trabaja en equipo, cuando uno asigna una tarea y un trabajo en equipo, uno tiene siempre certeza de el grado de participación que tuvo cada individuo en el producto que se ha generado. O sea, si un individuo trabajó menos, trabajó más, eso no siempre se ve y es mucho más complejo, obviamente, en el entorno en línea. Entonces, estos son solamente pinceladas para hablar de que el contexto es diferente, para realmente dedicarle más tiempo a las siguientes preguntas. Pues entonces, para una persona que está haciendo ahora mismo clases en el presencial, ¿cómo puede pensar en la evaluación? Muchas veces la evaluación está asociada a medir y a dar grados, todo eso. Esa es la tendencia, ¿no? Con los test, exámenes. Y creo que muchas veces perdemos la noción de que el momento de evaluación, especialmente cuando podemos hacer evaluaciones auténticas, que es un
de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la evaluación sea ahí nuestro aliado, ¿no? En mejorar el aprendizaje de una manera general. Y en línea creo que hay muchas posibilidades de eso. Claro, claro, claro. Sí, en preparación de nuevo, por el tema de tiempo, hice una selección de punteos a esta pregunta, pero antes que eso, la observación que hago es que la posibilidad o la invitación que podemos tener al migrar, cambiar las reglas, ¿no? Y trabajar en forma en línea, es que tengamos una mirada de evaluación como algo más sistémico, no como un evento aislado. Porque así como uno hace una evaluación de una actividad, la forma de evaluar puede reflejar la forma de evaluar no solamente de esa actividad, sino de una unidad. Y la forma de evaluar de una unidad refleja la evaluación de una asignatura, y así de un programa, y así de una institución. Entonces tiene muchas capas. Entonces voy a abordar algunos de estos temas. Primero es el tema de tiene la oportunidad de si la evaluación no es solamente para emitir una calificación de que el estudiante va siguiendo o va completando ciertas actividades, uno tiene la oportunidad entonces de elevar la exigencia cognitiva. O sea, ¿qué es lo que uno se le pide al estudiante? Si uno está en clase, uno puede dar una cátedra y dar una prueba en función de lo que uno presentó en la cátedra. En cambio, cuando uno pasa en línea, el eje central de lo que ocurre en la sala online no es lo que presenta el docente, sino lo que hace el estudiante. Entonces cambia el foco. A eso me refiero de cambiar la exigencia. Luego, el eliminar elementos. Si podemos pasar a la próxima diapositiva para que permite elaborar un poco sobre este tema. Sí, sí, muchos de ustedes reconocerán, o sea, esta jerarquía de una taxonomía de Bloom para la redacción de objetivos. Esta es una versión más actualizada y que está más enfocada también en nuestro entorno digital, ¿no? Entonces, sí, emitimos típicamente pruebas que abordan los niveles más bajos de esta pirámide, o sea, el que recuerden cifras, el que recuerden fechas o datos específicos, o que puedan documentar a través de una respuesta que entienden o comprenden ciertos conceptos. En vez de enfocarse a eso, dado que uno está enfocando más en actividades de aprendizaje y no en la presentación, entonces es la oportunidad de uno modificar la evaluación para poner mayor exigencia al estudiante, viendo desde la parte más arriba, o sea, crear, poder evaluar. Y si ven aquí en la versión a mano derecha, dan ejemplos en nuestro entorno digital, qué tipo de acciones, qué tipo de productos o tareas podían reflejar ese tipo de nivel. Y de nuevo, lo importante aquí es, a veces uno toma el supuesto de que no es que tienen que saber o tienen que acordarse de tal información para poder hacer algo más complejo. Y aquí la invitación es otra, es decir, ya, si un estudiante es capaz de hacer una programación, de firmar, de hacer un videoblog sobre un tema que estamos trabajando, ya me demuestra que todo lo anterior ya lo domina, porque maneja los conceptos, maneja la información. Es decir, si yo soy capaz de hacer algo que es mucho más complejo, por consiguiente, ya tengo dominado todo lo anterior. Entonces, a eso me refiero con elevar tenemos la oportunidad, o sea, de elevar la exigencia al nosotros modificar el tipo de evaluación que hacemos en el aula. ¿Podrías pasar a la próxima, Estela? Y por animar elementos críticos, aquí quiero hacer referencia a este esquema que define esta organización Quality Matters, a cual también represento en nuestra región, y que se aboca específicamente a promover y a certificar la calidad de cursos y programas a distancia. Entonces, una forma de ellos comunicar cuán interrelacionados tienen que estar algunos elementos en un aula, sobre todo la evaluación, lo describen con este diagrama. O sea, primero, la base de todo proceso educativo es que los objetivos de aprendizaje a nivel de asignatura y a nivel de curso estén muy bien redactados, que estén enfocados al estudiante
y que estén enfocados a indicadores que son medibles, que el estudiante puede demostrar que hace. Y paso inmediato de esto es la evaluación. Y a veces aunque entramos en la rutina de planificar y diseñar cursos, a veces puede haber una discrepancia entre lo que decimos, entre la precisión que tenemos de nuestros objetivos y en las actividades que entonces generamos para que los estudiantes demuestren que han logrado esos objetivos. Entonces, es la oportunidad también, al uno enfocarse a hacer esta migración a la docencia en línea, de poner más atención a ese vínculo que existe entre los objetivos, las evaluaciones y entonces los materiales, las actividades y las herramientas que les voy a proveer para que el estudiante sea exitoso en ese desafío que yo le he planteado. Fernando, discúlpame que te Sí, interrumpa, tenemos el sí, tiempo un poco limitado, entonces quería proponerte que nos fuéramos ya a la tercera pregunta para que claro que pudiéramos sí. abrir los micrófonos para la audiencia. Por supuesto que sí, Gracias. claro que sí. ¿Cómo ampliar nuestras maneras de evaluar en línea, Fernando? ¿Por qué y cómo? Sí, porque como yo puse cuatro puntos de nuevo para ser súper concreto. La primera es porque, y relacionado al último que mencioné, es para poder mejorar el impacto del proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Priorizando el desarrollo de competencias y mayor exigencia, más allá de solamente el conocimiento conceptual. Se relaciona con lo que mencioné antes. Segundo, es que como docentes nos permite reducir la brecha entre lo que uno hace normalmente en el aula y lo que son los requerimientos del mundo laboral para el cual estamos preparando a nuestros estudiantes. Temas como evaluaciones auténticas, escenarios simulados, proyectos externos. Y a propósito de eso, estén atentos a un curso que va a ofrecer el INDES sobre evaluaciones auténticas. Y también hay un documento que he seleccionado, que pueden encontrar en mi página web, sobre un proyecto que hicieron en la Universidad del Desarrollo en Chile sobre evaluaciones auténticas que realmente está muy excelente. Y como tercer punto también la oportunidad de estimular inteligencias múltiples y destreza del siglo XXI, como el ejemplo que le mostré antes del tipo de tareas en un entorno digital que los estudiantes pueden llevar a cabo. Hay una cuarta, sí. Y la última es también reducir la brecha que puede haber entre docentes y estudiantes, porque si uno cambia el rol de docente, si uno invierte menos tiempo o ya no invierte tiempo en estar haciendo presentación de clases o cátedras, puede entonces uno participar en proyectos donde hay más horizontalidad. Es decir, yo como docente no tengo que tener las respuestas a priori de un proyecto. Puedo entrar junto con mis estudiantes a trabajar en un proyecto aplicado. Y esto hace mucho más equitativo y más participativo el proceso. Perfecto, voy a saltarme estas presentaciones, Fernando. La Sí, presentación, la sí, grabación del video y la presentación las vamos a publicar posteriormente en el Hub. así es. Y ya al final de la sesión compartiremos con ustedes los enlaces para que se puedan registrar allí. Entonces, para no demorar más la intervención de nuestros participantes, quisiera saber si hay alguien en la audiencia que quisiera preguntar a través del chat o a través de nuestro micrófono para poder habilitarlo. Tengo una pregunta de Heriberto Prieto. Dice, entiendo que el aprendizaje de un alumno es un proceso y debemos evaluar el desarrollo de estos con instrumentos evaluatorios conforme al nivel taxonómico de Bloom. Entonces, ¿puede evaluarse sumatoriamente sin necesidad de un examen en línea? Yo personalmente no, o sea, y porque trabajo sobre todo en educación superior y con adultos, o sea, no doy exámenes, y exámenes referente a que me tengan que demostrar que van siguiendo y que conocen ciertos conceptos y manejan cierta información. No obstante, como ejercicio tanto de aprendizaje como de evaluación formativa, sí es práctico también poner una prueba, llámele examen, llámele prueba, llámele como usted sea, pero es una prueba en que le permite al estudiante demostrar para sí mismo y también para el docente que va siguiendo
que va dominando ciertos conceptos, información, ejemplos, y por eso el ejemplo de que, bueno, pueden descargar la presentación, va a estar en la de Index y también en mi página web. Pongo un ejemplo de cómo transformar, por ejemplo, una pregunta típica de selección múltiple a una pregunta que es una especie de escenario, que hace que el estudiante no solamente reconozca la respuesta correcta, sino que trate de deducir y aplicar esa información. Entonces, en respuesta, sí se puede utilizar, no es que no estoy promoviendo que no se haga en examen, pero obviamente si se genera un proyecto final que pone, es una mejor demostración que se ha integrado todo el contenido de un curso. Gracias, Fernando. Cedo la palabra ahora a uno de nuestros participantes, Héctor Noel González. Puedes participar. Sí, gracias. Buenos días a todos. Hola, Fernando. Buenos días, Héctor. Mira, tengo 3 dudas específicas. La primera, y ahorita lo acabas de comentar brevemente, ante un escenario de estudiantes en un nivel de licenciatura, maestría, posgrado, vamos a llamarle, Sí. que han venido o están acostumbrados a tener el docente que de alguna manera siempre los ha guiado y siempre los ha orientado. ¿Cómo justificamos, cómo recomiendas que sea el cambio de metodología para que el docente, o en este caso el tutor, se involucre, como tú lo comentaste ahorita, en el proceso de aprendizaje y no sea ya él, el que guíe, sino nada más un facilitador y que en este caso el estudiante pueda adaptarse a un nuevo esquema? No sé si me expliqué, donde ya no tiene al maestro como siempre guiándolo. Sí, ahora una distinción. Una cosa es ser docente que es la fuente de la información y que solamente a través de él o ella le llega la información al estudiante, a través de una cátedra o lo que sea. Y otra cosa es ser guía. El ser guía siempre está presente. Es más importante en el entorno en línea es tener ese rol de profesor guía. Lo que pasa es que la forma de conducir y apoyar va a ser diferente. Ejemplo, si yo voy a trabajar un proyecto en una clase, como mencionaba, licenciatura o posgrado, yo defino el proyecto, defino los criterios, les puedo dar hasta una plantilla de cómo empezar a estructurar su trabajo. Y en el proceso, yo, docente, voy guiando, retroalimentando y dando información de cómo van completando su proyecto. Entonces, el rol de guía siempre está presente y es inclusive más importante por el tema de retroalimentación. Y esa es la clave de este acompañamiento, de este cambio de rol. Bien. Tenías otra pregunta, Héctor. Sí, tengo 2 más muy breves. La segunda es, que ya la has contestado brevemente, pero no sé si pudieras ampliar qué metodologías de evaluación para un nivel de posgrado en un esquema virtual utilizas o recomendarías, ¿no? Ya que hablaste ahorita, pues, que se puede hacer un examen escrito, también un proyecto. En tu experiencia, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado? Lo mejor que funciona, me ha funcionado tanto como docente como diseñador en entornos de posgrado, es en función de proyectos. Un proyecto que tú defines una meta que implica una demostración de una competencia, pero que también le da cierto grado de flexibilidad al estudiante para adecuar ese proyecto a su interés. Ejemplo, una maestría que esté trabajando en una MBA en negocios, está trabajando un curso de mercadotecnia, y tú dices, un proyecto, usted tiene que elaborar un proyecto con estos criterios, y le proveo los criterios de cómo lo voy a evaluar de antemano. Le puedo proveer una plantilla del proyecto, pero el estudiante tiene que elegir en qué lo va a aplicar, y puede aplicarlo en cómo promover un nuevo servicio en una ONG, o en un nuevo lanzamiento de un producto en un banco, o cualquier, o sea, el contexto es diferente, pero la pauta se la doy de antemano y lo voy guiando y le doy los criterios de evaluación. Héctor, voy a tener que interrumpirte porque tenemos un par de preguntas más y quisiera Sí, invitarte a gracias. que utilizaras el foro de nuestro hub. Si nos haces llegar esa pregunta, con gusto te ayudaremos a responder, ya sea Fernando o alguien también desde el banco que pueda apoyarte con esto. Claro, Debido a que queremos cumplir con los horarios y ser como muy respetuosos con el horario de todos, debemos terminar en 6 minutos y quisiera dar paso a 3 preguntas más que tenemos en el chat. Entonces, Fernando, a ver si utilizamos los poderes mágicos para responder esto
la manera más Ya, general. un minuto por pregunta. Sí. Sí, igualmente también invitarlos para que nos ayuden a escribir en el foro. Natalia Ariza nos pregunta, ¿qué papel tiene la autoevaluación en el proceso de evaluación virtual? Muchísimo porque le permite tanto al estudiante como al profesor como calibrar las expectativas, los conocimientos, el validar que el estudiante son, por ejemplo, que va siguiendo un proceso, que va entendiendo ciertos procesos, procedimientos, conceptos. No tiene que ser una evaluación con puntuación, es suficiente la retroalimentación, o más bien lo más importante es la retroalimentación para estudiar. Gracias. Nos pregunta ahora también Yusnei Carballo, ¿cómo recomienda la migración del examen parcial, que es común en muchas asignaturas, a una evaluación en línea auténtica? Para la pregunta más rápida, como recurso, es, de veras acabo de poner hace como una hora el link a un documento sobre elaboración de evaluaciones auténticas de este proyecto que mencioné en la Universidad de Desarrollo en Chile. Esa es la primera recomendación que les voy a hacer. Vayan a la página, descarguen este documento, porque da ejemplos de muchas disciplinas y cómo hacer esta migración la típica pregunta, sí, de un parcial, que típicamente es de información y recordar cosas, a lo que es mucho más relevante. Gracias. Franklin Segarra nos comenta, la evaluación digital debería ser una forma de aprendizaje, darle oportunidad al alumno para que exponga sus ideas. Hay que reducir la brecha entre el alumno y el profesor. Muchas gracias, Franklin. Tenemos otro comentario de Cecilia Rupar. Muy bueno lo de ser guía y lo del cambio del foco. Gracias y saludos desde Bariloche. Federico Beck nos pregunta, ¿cuáles serían los pasos iniciales que debe seguir un docente que se inicia en la educación a distancia? La primera es la motivación realmente, porque esto es un gran recorrido. La educación a distancia tiene más de 100 años de antigüedad y en línea más de 60, así que dar el primer paso es el paso más importante. Y tiene que ver con hacerse consciente de lo que uno hace, del rol que uno tiene, de cómo empezar a leer, a buscar, a estudiar. Es un recorrido, pero o sea, la ventaja de esto, aunque a fuerzas muchos docentes se han enfrentado a este cambio, la ventaja es que van a encontrar muchas cualidades de poder enseñar a distancia que no tenían ni siquiera presente. Un detalle, por ejemplo, a veces en un aula uno le conoce la voz, inclusive el timbre de voz, a algunos estudiantes, los que preguntan, los que participan, y hay algunos que no participan, que uno nunca los escucha. En cambio, en el entorno en línea, todos tienen voz. El más tímido puede participar y uno normalmente puede sorprenderse del tipo de participación y contribuciones que hacen estudiantes que normalmente en el aula presencial no se ven. Muchas gracias, Fernando. Creo que eso es todo por hoy. Bueno, tenemos una última pregunta con la que podríamos cerrar y nos preguntan qué es la evaluación auténtica. Lo voy a referir a ese documento, pero en esencia auténtico se refiere a que uno elabora una evaluación, un escenario de evaluación que es más cercano por ejemplo, al entorno en cual se va a ver, profesional en cual se va a ver el estudiante. Al opuesto de solamente preguntar un dato, hay un ejemplo en esta diapositiva, la pueden descargar, ya está disponible en mi página también, ahí puse un ejemplo, pero vayan a ese documento que les digo de la Universidad del Desarrollo, ahí va a encontrar muchos ejemplos de muchos ejemplos. Pero la idea es que no es algo trivial, sino que algo más cercano a lo que uno se enfrenta profesionalmente en un escenario. Muchas gracias, Fernando. Y antes de cerrar con nuestra sesión, quisiera pasarle la palabra a Estela también, que quiere hacer un comentario final. Adelante, Estela. Muchas gracias a todos. Notamos que hay varias preguntas que no conseguimos contestar. En el chat hay el enlace a nuestro hub de la iniciativa del banco y les invito ahí a inscribirse. Lo importante a nosotros es, la verdad, escuchar a estas preguntas. Aquí en el webinar tenemos poco tiempo, como notaron, y en el hub tenemos la oportunidad de contestar a ustedes, no solo con una respuesta muy rápida,
pero darles también enlaces y recursos que puedan usar de inmediato. Entonces, invito a ustedes como deber de casa de salir aquí, usar más un minutico a inscribirse y ahí pueden recibir la newsletter, la información de los próximos webinars y también participar en el hub que hemos construido. Entonces, muchas gracias a todos y espero ustedes el próximo jueves. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Fernando. Y muchas Gracias a gracias a la todos. audiencia. Una Sí. feliz tarde y que tengan un bonito día. Hasta luego.